María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor nos habla ahí y nos está dando un ejemplo bien claro de dos grupos. Existen y existirán por siempre dos grupos, pero que usted y yo estemos en el grupo de María, hermano. Porque el mundo, hermano, tiene mucho imán. Jala a las personas, hermano, aún a nosotros los cristianos a estar afanados en muchas cosas. Jesucristo no nos declaró qué cosas eran, pero Él dijo muchas cosas. Y es lo mismo que existe en cada uno de nosotros. Estamos muchas veces afanados y ocupados en muchas cosas. Pero María, dice la palabra de Dios, que escogió la buena parte, lo cual nunca le será quitada. Y es lo que debemos de escoger usted y yo, hermano. El enemigo quiere tenernos ocupados en muchas cosas. ¿Para qué? Para que no tomemos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos demasiadas, miles de promesas. Para cada uno de nosotros nos pertenecen, hermano. Pero muchas veces las perdemos y no las tomamos porque estamos ocupados en muchas cosas. ¿Y qué debemos de hacer? Ir a los pies del Maestro, así como María. Ella fue y se sentó a los pies del Señor a escuchar las enseñanzas que Él daba, hermano. La palabra de Dios. Esa es la buena parte que usted y yo tenemos de nuestro lado, hermano. La palabra del Señor es la que nunca nos será quitada. Porque la misma palabra de Dios dice que va a pasar esta tierra, va a desaparecer. Los cielos que vemos hoy van a ser enrollados y van a ser cambiados, van a ser quitados. Esta tierra va a ser consumida por fuego, toda completamente, va a arder completamente para desaparecer el Señor. Pero dice que su palabra jamás pasará, permanecerá para siempre, dice el Señor. Entonces eso es lo que nunca jamás nos será quitado, hermano. La palabra de Dios, conforme nosotros la hagamos, la amemos, la abracemos y la pongamos por obra. Esa es la parte que nosotros debemos de tener, hermano, siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos. Que siempre estemos, mi hermano, delante de Dios con la palabra de Dios, leyéndola. Que no nos acostumbremos a leer lo que nos dan aquí en la iglesia. Leamos la palabra de Dios. Invertamos ese tiempo. Dejemos de hacer tantas cosas que hacemos y leamos la Biblia, hermano. Porque recuerde que el Señor Jesucristo les dijo a aquellos maestros y fariseos, les dijo: escudriñad la palabra porque en ella está la vida eterna. Y no solamente es que la vamos a leer y ya vamos a tener la vida eterna, es que la vamos a practicar, la vamos a hacer nuestra, la vamos a vivir. Amén. Vamos a vivir en la palabra de Dios y ahí va a estar la vida eterna. Amén, iglesia. Eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Es su promesa. Por eso murió en la cruz. Por eso derramó toda su sangre. De tal manera que lo dejaron a Él, hermano. Los golpes que le hicieron los látigos le abrieron zanjas. Y por esas zanjas el látigo había de 3 y de 6 puntas. En las puntas eran como navajas. Donde pegaban, dejaban surcos, hermano. Y era necesario que se lucieran porque de esa manera Él en la cruz se desangró completamente, hermano. Agua completamente, quedó vacío, se vació de sangre y de agua. ¿Por qué, hermano? Por nuestros pecados, por el pecado tuyo, por el pecado mío. ¿Y para qué más? Él se hizo maldición. Él se hizo maldición delante del Padre. Por eso le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Porque el padre no puede estar con un pecador. Él le tuvo que dar la espalda a su propio hijo porque estaba lleno de pecado. Tenía que llegar hasta la consumación de la muerte para que se cumpliera toda la profecía que se había hablado de él desde Isaías, hermano. Y solo por ti, por mí, permitió que lo latilleran, que lo abofetaran, que le arrancaran la barba y morir en la cruz crucificado, hermano. Asfixiado. Él no murió por la cruz, él no murió por los golpes, no murió por los latigazos, murió asfixiado. Porque cuando le clavan en los tobillos el clavo, le clavan aquí en las muñecas los clavos, su cuerpo está caído y todo se va hacia el corazón y se asfixian. Por eso cuando fueron a traspasarlo con la lanza, él ya estaba muerto. Ya había sido asfixiado, hermano, por ti y por mí, por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, para que pudiéramos tener, usted y yo, una libre entrada directamente con el Padre, hermano. Y no solamente para poner una libre entrada al Padre, sino también para poder darnos la vida eterna a usted y a mí. O sea que tenemos unas grandes promesas de parte de Dios, de que usted y yo, hermano, vamos a alcanzar la vida eterna. Amén. ¿Cómo? Dios pide varias cosas. Muchos dicen, es gratis la salvación. Sí, pero Dios pide mucho a cambio. ¿Sí? Hay cosas importantes que pide Dios. Primero, serle fiel. Amén. ¿A qué matrimonio le gusta que su pareja sea infiel? A Dios tampoco no le gustan los infieles, hermano. Le gusta que seamos fieles. Amén. ¿Qué otra cosa le gusta a Dios? ¿A usted le gusta que su esposa o su esposo o sus hijos le desobedezcan? A Dios le gusta que seamos fieles a Él y seamos obedientes. Amén. La palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda entrará al cielo. O sea que Él nos quiere ¿cómo? Vestidos con ropas blancas y resplandecientes. ¿Cómo es? La santidad. Dice en Hebreos, sin la santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos, quitar las malas palabras, quitar todo lo que la lengua tiene, hermano, de dañino. La lengua es una daga de dos filos. Puede dañar o puede curar, puede edificar o puede destruir. Y tenemos que tener el dominio porque Dios ya nos dio el dominio. De poder usar el dominio para poder refrenar esa lengua. Amén. Porque podemos dominar el hábito, podemos dominar muchas cosas, pero lo más difícil es que dominemos la lengua. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, y eso es lo que Dios pide para nosotros. Y claro, un caminar en el Señor de servicio. ¿Para qué, hermano? Para que nuestros nombres estén allá escritos en el libro de la vida. ¿Quién quiere que su nombre esté allá, hermano? ¿Usted cree que su nombre está ahí ahorita escrito? ¿Por qué? ¿Porque es bien bueno? Todos los que estamos aquí no podemos ser lo suficientemente buenos como para que Dios nos tenga escritos allá, hermano. Recuerde que es por la gracia y por fe. ¿Sí? Pero Dios nos pide una conducta intachable. Él nos pide que seamos ejemplo para todos los demás, un buen ejemplo. Él pide, hermano, también que dice que si esa planta no ha dado un buen fruto, dice, córtala. ¿Qué pide? Que demos buen fruto. Amén, iglesia. Allí mismo en Lucas 10, el mismo capítulo, solo que es el verso 17 al 20, dice la palabra, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad o poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino que regocíjense de que sus nombres está escrito en los cielos. ¿Qué nos dice de primero, hermano? Dios veía a Satanás caer como un rayo. Enseguida, ¿qué nos dice? Nos dio poder. ¿Para qué? Para tenerlo bajo la planta de nuestro pie dominado, hermano.
El diablo no puede dominar a nosotros los hijos de Dios. Solamente aquel que le abra puerta, que le permita que lo vuelva a esclavizar. Entonces sí, pero de parte de Dios nos dio poder para nosotros dominarlo siempre. Y que de toda fuerza del enemigo nunca nos podrá hacer ningún daño. A eso lo dice aquí en esta parte que leímos, pero en Isaías también dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Sí? Y dice que el enemigo se ha levantado y viene contra nosotros, pero dice, pero lo hará sin mi favor, sin mi respaldo. Y se enfrentará contra ti, dice la palabra ahí en Isaías, dice, pero caerán delante de ti. ¿Sí me entiende? Tenemos esas promesas. Entonces, ¿para qué le abrimos una cavidad al enemigo? Mintiendo, murmurando de las personas. No importa que sea otra persona que no conoce del Señor. Tienes que dar un buen fruto, un buen ejemplo para que aquellas personas vengan a buscar del Señor. Y los que ya buscaron, que están aquí, hay que tratarlos como nuestra propia familia, porque somos la verdadera familia de Jesucristo. Amén, iglesia. O sea que Dios nos está dando ahí la clave. Que lo más importante para usted y para mí, hermano, es que nos preocupemos, nos esforcemos, porque nuestro nombre está escrito allí en los cielos. Eso es lo más importante para usted y para mí. No es tan importante afanarnos de tantas cosas, mi hermano, que son perecederas, hermano, que son temporales. Van a pasar, se van a acabar. Vamos a envejecer, se nos van a acabar las fuerzas. Pero dice el Señor que aún en las canas nos soportará. Y aún cuando estemos viejitos, dice que Él nos soportará y nos ayudará y nos levantará, hermano. Si le somos fieles a Él, si permanecemos en su camino, si estamos dando fruto, si somos buen ejemplo donde quiera que andemos, hermano. Porque ¿sabe usted que Dios nos escogió para que seamos bendición donde quiera que andemos, hermano? Dios no nos escogió para que solamente en la iglesia demos buen fruto, o que seamos buen ejemplo, o que seamos una bendición. Dios nos escogió para que seamos la luz, dice, del mundo. ¿Verdad? No dice, ustedes son la luz de la iglesia. Dice, ¿ustedes son la luz de dónde? Del mundo. Tenemos que alumbrar, hermano, allá afuera en las tinieblas. Alumbrar para que vean en la gente, vea esa luz a través del buen ejemplo. Digan, yo quiero ir ahí. Yo te veo que tienes unos grandes problemas y estás sonriendo. Porque los hijos de Dios somos los únicos, hermanos, que nos encontramos en diversos problemas tremendos y seguimos sonriendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque sabemos en quién creímos. Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos que esta tierra no nos pertenece. Sabemos que aquí no está nuestro hogar. Sabemos que tenemos un hogar más allá del sol, dice un cantito, hermano. Allá está nuestro verdadero hogar, más allá del sol. Amén, iglesia. Y si queremos vivir más allá del sol, usted y yo, si queremos volar y traspasar más allá del sol, necesitamos vivir una vida ejemplar para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros familiares, para todo aquel que te ve en la calle, ser un buen ejemplo, iglesia. Amén, hermano. Porque muchas veces, hermano, hay personas que viven una vida vana, un cristianismo vano, que tienen la gracia de Dios vana. Y esa palabra vana es una palabra fuerte. Y en la Biblia, si usted la busca, hay montones de esa palabra que el Señor habla, de la palabra vana. ¿Me entiende, iglesia? La podemos buscar si quiere, está en Isaías, está una palabra de esas. En Isaías 45, 19, dice la palabra, no hablé en secreto en un lugar oscuro. En un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob,
¿en vano me buscáis? Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. ¿Qué nos anuncia Dios? Rectitud. Él no habló en lo secreto. Él no habló allá en la oscuridad. Habló a la luz del día a montones de gente, hermano. Montones y montones de gente. Solamente una vez tuvo que alimentar 5,000, después alimentó otros 4,000. Eso hablar sin mujeres y niños. Él habló a la luz del día, hermano. ¿Y qué nos dice? Que Él anuncia y espera de cada uno de nosotros rectitud. Dice, en vano me buscan. ¿Sabe qué es la palabra vana? La palabra vana, por ejemplo, allá en México, en mi tierra, en el cerro hay unos árboles que dan unas vainas así de este tamaño. Ellos se llaman guajes. No le estoy diciendo guaje a nadie aquí. Así se llaman esas vainas. Guaje. Las abre y tiene unas pequeñitas semillitas verdes y se las pone a los frijoles de la olla. ¡Ay! ¡Qué riqueza! Están riquísimas. ¡Ay! Pero que se agarra el que duerme a su lado. Porque lo va a fumigar, hermano. Son ricas al comer, pero en la noche cobran recibo. Pero muchas veces las abre y no tiene nada. A veces le llama, esa vaina está vana o vacía, no tiene nada. ¿Sí? Hay guamúchiles, hay mucha clase de fruta que usted la abre y no tiene nada. ¡Ey! Esa estaba vana. Es la palabra que se utiliza en mi tierra, la palabra vana, que no tiene nada, que está vacío. ¿Sí me entiende, hermano? Y Dios aquí habla mucho de la palabra vano. Cuando dice aquí, por ejemplo, descendencia de Jacob, dice, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. O sea, es una palabra fuerte ya si la estudiamos bien, hermano. Diciéndoles, están huecos, están vacíos, no tiene nada que ofrecerme de sacrificio. Nosotros, ¿qué tenemos para ofrecerle a Dios? De sacrificio. ¿Usted sabe cuál es el sacrificio más agradable y más exquisito para Dios? No es que esté de rodillas ahí orando y por horas dejando de comer. Ese sacrificio no es el exquisito para Dios. El sacrificio exquisito para Dios que más le agrada es la obediencia. Ese es el mejor sacrificio que le podemos dar a Dios. Es la obediencia, no estar por horas ahí dejando sin comer y llorando y de rodillas que le duelen y hasta le salen granitos en las rodillas. No, es la obediencia. Amén, iglesia. Así que ya sabe lo que es vano y por qué habla Dios de la palabra vano. Dice también en Santiago capítulo 1, versos 26 y 29, y dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal cristiano, de tal persona, es vana, vacía, sin fruto, hueca, inútil e inservible. Todos esos nombres se le puede añadir a este verso, hermano. ¿Cómo está su religión, hermano? ¿Vana o llena de fruto? ¿Cómo está su lengua? Es lo que estábamos hablando hace un momento. Y luego dice en el verso 29, la religión pura y verdadera y sin mácula es ayudar a quién? Ir a apoyar a los huérfanos, ir a apoyar a las viudas. ¿Y qué más dice el verso? ¿Alguien que lo abrió? ¿Ah? ¿Y qué más? Y guardarse sin mancha del mundo. Es que no somos de aquí. Si nosotros nos guardamos del mundo, hermano, vamos a permanecer para siempre. Es la promesa de Dios. Porque el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, o sea, todo el mundo va a pasar.
Pero nosotros vamos a permanecer para siempre si nos guardamos, mi hermano, sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera. Guardarnos sin la mancha del mundo. Sin guardarnos nuestra lengua, porque cuando podemos hablar muchas cosas vanas, vana palabrería, dice la Biblia. Esa vana palabrería, dice Mateo, que vamos a dar cuenta en el día del juicio. Hay dos grupos. Seguimos con los dos grupos. En el día del juicio hay dos grupos. El grupo que va a entrar al trono blanco a pasar por el juicio. El grupo que se guardó sin mancha del mundo a recibir premios. ¿Va a haber dos grupos? Siempre van a existir los dos grupos. Ahora, lo importante es en cuál grupo vamos a permanecer usted y yo. Si vamos a permanecer en el grupo que Dios va a dar su galardón, su premio, su morada que Él va a preparar, o en el otro grupo, donde el Señor le dice: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido, échenlos allá afuera en la oscuridad, donde es el lloro y el crujir de dientes. Dios nos, ¿sabe, hermano? Dios no nos fuerza a ninguno de nosotros a serle fiel. Dios no nos fuerza a ninguno de nosotros a que le sirvamos. Dios no nos fuerza a ninguno de nosotros a que andemos en el camino de Él. Dios no nos fuerza a nada. Dios quiere que todo sea voluntario. Él quiere que lo hagamos con nuestra propia voluntad, hagamos todas las cosas. Él no nos va a forzar a nada. Pero si nosotros no nos forzamos nosotros mismos, vamos a pagar las consecuencias. Porque hay una ley, hay reglas para poder llegar al cielo. Para poder llegar al infierno no hay ninguna regla. Absolutamente nada, hermano. Puedes vivir como quieras aquí en la tierra con todo el libertinaje que te plazca. Y es suficiente. Es suficiente que no hagas nada bueno. Que no hagas nada bueno en el camino de Dios. Que no andes en el camino del Señor guardándote. Que no hagas nada bueno, dice la palabra, que es pecado ya. Es suficiente para que te vayas al infierno. Para que te lleven más bien al infierno, porque no te puedes ir. Te van a llevar. Al cielo tampoco no nos podemos ir, nos tienen que llevar. ¿Me entiende, hermano? Dios no nos fuerza a nadie. Leemos el capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor para que veamos que todo es voluntario, hermano. Es capítulo 6, verso 54. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Le estaba predicando a los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Vemos el verso 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros también vosotros? ¿Quieren irse también ustedes? Dios no fuerza a nadie. Tiene que ser voluntario. Dios no les dijo: voy a hacer descender del cielo fuego para que los consuman porque ya no quieren andar conmigo. Voy a hacer que caigan todas las plagas de Egipto sobre ustedes porque ya se fueron. Jesucristo no es nada de eso. Jesucristo es amor. Amén. Jesucristo es todo amor. Él en sí es amor. De Él sale todo el amor que nosotros recibimos.
que todos sus hijos recibimos, de ahí emana el amor, iglesia. Él no profirió ninguna maldición porque se fueron. Solamente les dijo a los escogidos, a los más acercados, pues, porque también aquellos eran discípulos, pero ellos eran los más del círculo íntimo. Y le dijo, ¿quieren ese también ustedes? Y respondió Pedro, Simón Pedro, Señor, ¿a dónde voy a ir? Y solo tú tienes palabra de vida. Es voluntario. Dios no fuerza a nadie. Es menester que cada uno de nosotros busquemos la santidad y la tenemos que alcanzar. No es que es fácil llegar al cielo, ¿sí? Pero tampoco no es difícil. Está muy lejos del tercer cielo, pero claro, van a venir ángeles por nosotros y vamos a ser transformados en un cuerpo espiritual, ¿sí? Pero aún con eso, el escalón que debemos de ir escalando cada día, hermano, no es fácil. Debemos ir renunciando a muchas cosas de nuestra vida. Debemos ir quitando muchas garras sucias que llevamos arrastrando de todo lo que venimos agarrando en el mundo, hermano, cuando no conocíamos al Señor. Pero el Espíritu Santo nos da, mi hermano, toda la fuerza necesaria para lograrlo cuando se lo pedimos. Si no le pedimos nada al Espíritu de Dios, Él no nos va a ayudar en nada. ¿Me entiende? Si usted ocupa ayuda y si me dice, hermano, necesito que me ayude aquí, yo voy y le ayudo. Así es el Espíritu de Dios también, hermano. Si usted no le dice, Espíritu Santo, necesito de tu fortaleza, de tu guianza y de tu ayuda, que me des fuerzas para pasar aquí y hacer esto y hacer el otro y hacer para acá. Él te ayuda. Para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Para eso lo envió el Padre. Para eso lo dejó Jesucristo, para que nos ayude a cada uno. Y tenemos que hablarle, hermano. Porque nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada. Solamente con la fuerza del Espíritu. No es con espada, ni es con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor, hermano. Amén. A que todo lo que tengas que ir quitando de lo que te va en una colota que traes de garras y que para irlas quitando de una por una, claro, no es todo porque no aguantas, de una por una, es a través del Espíritu. Amén. Y aceptar que tienes todo eso. Y decir, no, yo desde que vine a Cristo ya no tengo nada. Mi vida se cambió. Ya no hablas malas palabras con tu lengua. No injurias, no te enojas, no maldices. No tomas venganza, no mientes, no robas. Ya te quitó todo. Tenemos que deshacernos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y vamos a llegar a esa santidad. ¿Me entiende? Vamos a llegar a la perfección de Cristo. Ahorita no dice el apóstol Pablo, aún no he alcanzado para lo que fui llamado, pero yo ya no volteo para atrás, sino que me tiro a lo que está enfrente, a lo que voy a alcanzar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recuerde que la esposa de Lot volteó y se convirtió en piedra por estar volteando allá para el mundo, todo lo que dejaba, todo lo que anhelaba ahí en Sodoma, hermano. No volteemos para atrás, hacia el frente, hermano. Y quitando cada cosa que nos estorba para la santidad, cada cosa que nos estorba con el Espíritu Santo, la relación con Dios, hermano. Ir quitando cada cosa. Tenemos muchas cosas. Pero con todas esas cosas podemos, mi hermano, lograrlo porque recuerde que Dios nos dio poder y autoridad. Amén. Ya no ocupa que vayan, hermano, allá a que le hagan liberación y todo. No, usted en oración, en ayuno, hermano, decir, yo hoy, Señor, con tu ayuda voy a dejar esto y esto lo voy a quitar. ¿Y sabe qué? Lo va a lograr. Porque el Señor nos dio poder, nos dio autoridad. ¿Solo en qué queda? En nuestra decisión, en nuestra voluntad, hermano. Amén, iglesia. Porque nadie va a hacerlo por ti, iglesia. Ni aún el Espíritu Santo siquiera lo va a hacer por ti. Si no se lo pides. Nadie. Tu esposo no lo va a hacer, tu esposa tampoco. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer con Dios. Es personal.
La salvación también es personal. Yo no puedo salvar a ninguno de ustedes. No puedo salvar tampoco yo mismo. Es Dios el que me va a salvar. Es su gracia, su amor, su misericordia. Pero quiere ver mi fruto. Pero quiere ver mi caminar. Pero quiere ver mi ejemplo. Eso quiere ver Dios en mí. Quiere ver Dios que yo en cada cosa que enfrente la venza en su nombre. Porque sabe una cosa, hermano, que Dios no ama a los cobardes. Claro, si se arrepienten, Él los ama. Tanto a las prostitutas, lesbianas, homosexuales, asesinos, a todo ama a Dios. ¿Me entiende? Pero me refiero a que a los vencedores Él los ama y los va a galardonar. ¿Con qué los va a galardonar? Los que son vencedores en todas las áreas de su vida, que va venciendo una y otra, y va teniendo victoria tras victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice la palabra el apóstol Pablo. Apocalipsis lo habla. ¿Lo leemos, hermano? Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, hermano. Es el verso 5, me parece. Dice la palabra así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. En todas las áreas que tenemos, hermano, tenemos que salir vencedores. Es la única cosa que nos pide Dios para vestirnos, mi hermano, ¿de qué dice? De vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas las vamos a obtener por medio de hacedores de la palabra. Es la palabra la que nos va a limpiar, hermano. Nos va a hacer blancos, blancos, blancos la vestidura. ¿Sí? Porque el Señor dice en Apocalipsis también, dice: tú eres un pobre, ¿qué dice? Ciego, desventurado, y termina ¿dónde? Desnudo. No tiene las vestiduras. Cuando una persona es carnal, porque estamos hablando de un hombre carnal ahí, dice: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Me entiende? Estaba galardoneándose ese hombre. No, hombre, tú eres un pobre ciego desventurado y desnudo. Estás desnudo, no tienes las vestiduras con las cuales puedas entrar a mi cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo, hermano? Ser vencedores. En el nombre de Pedro, en el nombre de Pablo, en el nombre de Cefas, no, en el nombre de Jesucristo. Y con el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, iglesia. Amén, hermano. Podemos lograrlo en Cristo, hermano, porque el apóstol Pablo lo predicaba y lo decía, lo vivía. No nomás lo predicaba a las audiencias que él hablaba, a las iglesias donde andaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer, hermano. Todo lo podemos lograr. Someter la carne, quitar todas las cosas de los malos pensamientos, las malas obras, las malas palabras, las malas intenciones, todo, hermano. Ay, pero que usted no sabe lo que a mí hizo fulano y sultano. Hermano, a Jesucristo que no le hicieron. Sus propios hermanos lo rechazaban. Sus medios hermanos, pues, lo rechazaban. Ándale pues, no que te crees muy evangelista, ándale pues, ve a predicar allá. Es que ninguno de sus medios hermanos creían en él. Se enojaban porque supuestamente estaba deshonrando su hogar con todos los que se enojaban de los judíos hablando de ellos. Pero después que lo vieron morir y resucitar, aleluya, mi hermano, si era Cristo, si era el Mesías, te quiero seguir. Empezaron a seguirlos entonces, hermano. Tenemos la epístola de Santiago. Tenemos la epístola de Judas. Esos eran medios hermanos de Jesucristo, que creyeron después de que resucitó.
¿Ve usted y yo qué tenemos que hacer, hermano? Creer en el Señor Jesucristo, creer en su palabra, hermano, y llevarla a cabo, quitar todas las cosas que no importa quién nos haya hecho muchas cosas. Bendícelos, hermano. Bendícelos y sigue adelante. Porque espiritualmente cuando tú te quedas ahí, ay, que fulano me echó esto, y que te estás amargando la vida. Y sabes que en el camino de Dios es un camino largo, largo, largo y recto. Y muchos están ahí. Dios ha enseñado, hermano. Dios ha revelado. Muchos cristianos están en el camino al lado, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque se salieron esperando, ay, que fulano me hizo esto, ay, que fulano es el otro, ay, que me hizo esto. Están al lado del camino ahí sentados, no están caminando, no están avanzando, no están yendo hacia la meta, hermano. Perdonemos, bendigamos a esas personas que le hicieron daño y seguir hacia adelante, hermano. ¿Sí? Está por ahí alguien tirado en el camino, no te vayas porque ahí te quedas con él. Sigue adelante, hermano. No te pares. No te pares, iglesia, a hacer nada. Hacia adelante, y si te vas a parar, será para predicar la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Puede ser alguien borrado del libro de la vida? Bueno, vamos a ver un ejemplo de Moisés, ¿sí? Vayamos hasta Éxodo, hermano. Vamos a ver algunos ejemplitos nada más. Éxodo, capítulo 32. Y vamos a leer del verso 31 hasta el 33, y dice la palabra: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Imagínense lo que está haciendo Moisés. Moisés quiere jugar con Dios. Moisés sabía llegarle a Dios de una manera especial, en la manera de orar, en la manera de hablar con Él. Muchas cosas le logró hacer Dios de la manera que le llegaba y tocaba el corazón de Dios. Pero de esta manera no. En lo que tiene que ver con la vida eterna, con el libro que está escrito, la gente, los justos pues de Dios, los que son justos delante del Señor, Dios no juega con eso. Dios no juega con eso, hermano. Veamos el 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Podemos pecar, no deliberadamente, pero como somos gente imperfecta todavía, mientras estemos en este cuerpo carnal, podemos pecar. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Bueno, hay que pedirle perdón al Señor. Y si heriste a alguien, hay que ir a pedirle perdón también a la persona que tú heriste. Porque si le pides perdón a Dios y no le pides perdón a la persona que tú heriste, Dios no te perdona. Está escrito en Mateo también, Mateo 5, tú lo puedes leer luego. ¿Me entiendes? Tienes que ir a pedirle perdón, a humillarte, porque está bien fácil nomás. Yo hiero a quien sea y nomás voy y le pido perdón a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No. Tienes que ir a humillarte allá, que te dé vergüenza, pena, como tú le llames. Tienes que ir a humillarte. ¿Sabes qué? Perdóname. Yo realmente me exalté, me enfurecí, me enojé. Perdóname. ¿Sí me entiende, hermano? Luego ya puede ir con Dios. Dice: deja tu ofrenda en el altar y ve y arréglate con aquella persona. Dice: ya después regresas y me traes tu ofrenda, ¿sí? Tu sacrificio, tu oración, lo que tú quieras a traerle a Dios. Entonces vemos, hermano, que en este verso, hermano, Moisés quiere jugar con Dios, y Dios con la salvación no juega. Dios con la vida eterna no va a andar borrando nomás porque le dijo Moisés. Si yo le digo: Señor, perdona a mi hermano y a mi hermana, no los borres del libro de la vida, y ahí los va a dejar escritos aunque estén haciendo barbaridad media. No, Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca viola su palabra, hermano. La palabra que Él dio, esa es. Dios dice que Él nos dio un abogado
ahí está el abogado. Jesucristo está a la derecha del Padre. Pecamos, vamos, le pedimos perdón, nos humillamos a la persona, a Dios, al Padre y al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, porque lo contristamos y inmediatamente te borraron del libro de la vida. Ahí está el ángel con un lapizote gigante y también con un borrador así y te vuelve a escribir. No hay ningún problema para Dios, porque lo dejó escrito. Él no viola su palabra. Dijo que teníamos un abogado y que si reconocíamos todo, que habíamos pecado, Él nos perdonaba. ¿Cuál es el problema? El problema está en el orgullo, que muchas veces no queremos humillarnos y no queremos ir a pedir perdón. No, es que yo tengo la razón. No, hermano, aunque no tengas la razón, por causa de que tu nombre siga escrito en el libro, tú ve y humíllate. Aunque la otra persona haya sido culpable, sí, tú ve, hazte culpable. Jesucristo se hizo culpable por nosotros, hermano, y no tiene ninguna culpa. Humillémonos, hermano. Humillémonos delante de la persona para podernos ir a humillar delante de Dios, y ese sacrificio Dios lo reciba como un olor fragante. Y seamos perdonados y no nos borre del libro, hermano. Más bien nos borre aquella mala acción que hicimos, porque hay 3 libros. El diablo solamente tiene un libro. Por eso que él no es justo, porque él no practica la justicia. Solamente tiene un libro, el libro de tus malas obras. Él va escribiendo todo lo malo que hiciste y con ese libro va y te presenta delante de Dios y te acusa. Mira, aquel que dice que es fiel, mira lo que hizo. Aquí tengo el libro, mira. A tales horas y en tal día lo hizo. Él tiene ese libro. Dios no. Dios es justo. Dios tiene un libro, que es el libro de las malas obras, y tiene el libro de las buenas obras. Si te arrepentiste, va y borra lo que habías hecho. ¿Sí? Si dices algo bueno, va y apunta en el libro de las buenas obras. Si dices una cosa mala, va y borra lo bueno que habías hecho. ¿Sí? Y luego tiene el libro más importante. El Apocalipsis habla de esos libros. Dice, y este libro es el libro de la vida, hermano. Es el más importante para ti. Los 3 son importantes. El libro de las buenas obras tienen que estar llenas todas las páginas cuando lleguemos allá. Dice, pero es que es por fe y es por gracia. Sí, pero para que a ti te premien, no estamos hablando de la salvación ahora. Estamos hablando de tu premio, de tu galardón. Tienes que tener lleno ese libro de las buenas obras, lleno todas las páginas. Hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, todos los días. Que el ángel todos los días apunte algo bueno ahí para ti, hermano, de buenas obras que has hecho. ¿Por qué? ¿Esas los van a salvar? No, no te van a salvar, pero te van a dar tu premio, tu galardón allá en el cielo, hermano. Tu corona bien adornada. ¿Sí? Tu premio que te va a dar bien adornado, hermano. ¿Amén, iglesia? Porque si se carga el otro libro, el primer libro, el libro de las malas obras, tiene todas las hojas llenas, todas, y no hay nada borrado ahí, hermano, que lo hayas dejado intacto, entonces agárrate, porque dice Apocalipsis que todos van a ser juzgados conforme a sus obras. Se refiere al libro de las obras malas, no al de las buenas. Y es al de las malas, hermano. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo, hermano? Vamos, Apocalipsis, parece que es 20. 20 y verso 12 empieza ahí. Y dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El siguiente verso, hermano, el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No seamos como Marta, iglesia.
Por favor, todos los que somos como Marta hay que cambiarlo, hermano. Vuelta, 180 grados. Hay que dar una vuelta completa, cambiar la hoja al revés. Hay que ser como María. Irnos a las cosas buenas de Dios. No nomás ir a las cosas buenas de Dios, hacerlas. Hacerlas. Perdona a tu enemigo. Bendice a tu enemigo. Perdonar a una persona que te llevas bien con ella, cualquier error que hayan cometido es fácil. Pero a tu enemigo es lo más difícil. Por eso Dios nos manda: ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, ora por tu enemigo. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Las que creemos que no podemos son las que Dios nos dio poder para llevarlas a cabo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque yo no quiero estar en ningún momento aquí. ¿Me entiende, iglesia? Yo no quiero estar ahí, hermano. Mira el 24 del capítulo 21. Ya casi termino. Dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas. Y los 10 reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán, nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿A quién, hermano? Y luego dice el 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es bien importante, hermano, que nuestro nombre esté escrito ahí en el libro de la vida. Quiere decir que es bien importante que seamos cristianos de verdad. Que seamos cristianos de verdad 24 horas al día, 365 días al año, iglesia. Dios no quiere cristianos de iglesia, que solamente los domingos y a la hora del culto. No, Él nos quiere toda nuestra vida, iglesia. Él no quiere un pedazo de nuestra vida. Él la quiere toda. Completamente toda. Y no la quiere así nomás. La quiere santificar, hermano. Así que nosotros estemos en ese grupo. Y las naciones que hubieran sido salvas, andar a la luz, hermano. A la luz de la palabra. Amén, iglesia. Ser diferentes. Quitemos todo, hermano, porque es bien importante. ¿Será que el Señor viene pronto? O sea que el Señor envíe por nosotros. Que venga esa que se llama muerte. Llegue, nos toque un choque en automóvil, un paro cardíaco, estar en medio de una balacera cruzada, un cáncer terminal, tantas cosas con lo que nos pueden despachar para arriba, hermano, o para abajo, a cualquiera de los dos lugares. ¿Me entiende? Podemos morir en cualquier rato. Pueden aventar una bomba de cualquier otro país. Ahorita todas las potencias ya tienen todas las bombas. Estados Unidos: ay, te voy a hacer esto y otro si no te desarmas. Tiene sus bombas escondidas todos los países. Y acarreadas para acá. No las sacarían para México, las sacarían para acá, para Estados Unidos. Este es el país menos querido de todas las naciones. Si no sabía, somos los yanquis. ¿Me entiende? Y los yanquis son odiados donde quiera que se paren, hermano. Así de que en cualquier rato nos despachan. ¿Pero qué importa? Si nos vamos a ir con el Señor. Por eso tenemos que estar preparados con una vida íntegra delante de Dios. ¿Sí? Viviendo como hermanos verdaderamente. Sin murmurarnos de uno del otro, sin mentirse uno al otro, sin nada de esas cosas que llevan al mismo infierno, hermano. Yo ahí lo que dice que todos los mentirosos. Hay otra parte donde dice todos los mentirosos, los hechiceros, los mentirosos, los idólatras,
Todos esos van a estar en el lago de fuego, dice la palabra de Dios. Nosotros no pertenecemos ahí. Nosotros pertenecemos a la herencia del Señor Jesús. Amén. Nosotros pertenecemos al lugar que fue a preparar el Señor Jesucristo. Hay un lugar especial. Y cuando llegues, va a tener tu nombre con letras de oro, hermano, hermanita. ¿Sí? Pero hay que pagar el precio aquí en la tierra. ¿Sí? Vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir. ¿Qué tiene? Si Jesucristo sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir? Él no murió y sufrió para que yo no sufriera. ¿Sí? Dice, muchas aflicciones tendréis en el mundo. ¿Ah? Y tenemos que pasarlas en victoria. Todas las aflicciones que vengan a nuestra vida, todas las persecuciones que vengan a nuestra vida, momentos que estamos en sequía, que estamos bien bajos económicamente, todo eso lo vamos a pasar porque vamos a confiar en Dios. Porque los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven, ahí permanecen en la misma fe. Amén, iglesia. Pongan en sus pies, hermano, gloria a Dios. Vamos a esforzarnos, hermano y hermanita. Vamos a esforzarnos más a que inclusive en nuestro propio hogar vean la diferencia de personaje que somos. Que vean el ejemplo donde quiera que andemos. Para que otros que nos vean quieran caminar por el mismo camino que vamos. Que seamos esa luz allá en las tinieblas, hermano. Allá en la oscuridad. Allá en el mundo. Porque eso es todo lo que Dios nos manda que hagamos. Amén. ¿Para qué, hermano? Para que nuestro nombre esté escrito allá arriba, en el libro de la vida. Y el libro de las buenas obras se esté llenando día con día. Día con día los ángeles estén escribiendo ahí cosas buenas. Y que todas las malas que haya ahí, haz examen de conciencia. Y todo lo que te acuerdes, humíllate delante de Dios. Y te acuerdas de las personas que heriste, humíllate delante de ellas. Para que sea borrado todo eso malo que está ahí en el libro de las malas obras, hermano. Para que entremos sin ningún estorbo. El Señor nos abra la puerta completamente. Entra, bienvenido, hijo mío, entra al gozo de tu Señor. Que nos hable el Señor de esa manera. Amén, iglesia. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos ayude y nos inquiete. Que el Espíritu de Dios nos inquiete, hermano, y hagamos esas cosas que tengamos que hacer, de quitar todo lo malo que tenemos, para que el Espíritu de Dios no esté contristado con nosotros. Porque el Espíritu de Dios es el sello de la redención con el cual vamos a ser reconocidos cuando el Señor envíe a sus ángeles por nosotros a levantarnos de esta tierra. O inclusive si nos matan, Él envía a sus ángeles para que nos lleven con Él cuando tenemos el sello del Espíritu. Gracias,